Hola chicos, bueno, en esta tercera oportunidad vamos a continuar desarrollando el tema vectores y vamos a ver la tercera parte, ¿sí? Bueno, como primera medida vamos a definir qué es lo que es un vector opuesto. Podemos decir que es aquel que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero su sentido es opuesto. Es decir, dado un vector A, su opuesto lo vamos a identificar como menos A. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer la representación gráfica del vector A, cuyas componentes es 3,2 y su opuesto lo distinguiríamos con el nombre menos A. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá en esta oportunidad es que si tenemos el vector A que decimos que tiene componente 3,2, el vector menos A va a ser aquel que sus componentes tanto X como Y van a cambiar de signo. Bien, vamos a ir a la gráfica para poder entender un poco más este concepto del vector opuesto. Entonces, si tenemos un sistema de eje X y tenemos que graficar el vector A, según la definición tiene componente 3,2. O sea que me voy a mover 3 lugares según el eje de las X, voy a mover 2 lugares según el eje de las Y, y como el vector graficado a partir de sus componentes, el origen siempre está en el centro del sistema del eje X y Y. Entonces, simplemente uniendo ambos puntos, voy a obtener la representación gráfica de ese vector. Bien. Y el vector menos A, por supuesto, al cambiar los signos de las componentes sería, me voy a mover 3 lugares según el eje de las X hacia el lado negativo y luego voy a bajar 2 lugares hacia la parte negativa del eje de las Y. Y vamos a obtener el vector menos A que, de acuerdo a la definición, tiene el mismo módulo, ¿sí? Ustedes observen que el módulo, acuérdense que el módulo es la distancia la distancia que mide ese vector. O sea, si tomamos una regla y medimos esta distancia desde el origen hasta el extremo, debe ser coincidente con esta otra. Bien, tiene la misma dirección porque si observamos este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Es el mismo para ambos vectores. Pero su sentido, en el caso del vector A, está apuntando hacia arriba, mientras que el vector menos A está apuntando hacia abajo. Bien. Bien, una cuestión, digamos, previa, si es que calculamos el módulo del vector A, acuérdense que calcular el módulo es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si hacemos esa operación, me queda 9 más 4, que sería la raíz cuadrada de 13. Y me da que la raíz cuadrada de 13 me da 3,6. Es decir, que si yo midiera con una regla la distancia que hay desde O hasta el extremo de ese vector, tiene que medir 3,6 centímetros. Bien. Y si hacemos el cálculo de la componente del vector menos A, ¿sí? Como tienen los mismos valores, pero signo negativo, pero al quedar elevado al cuadrado, fíjese, no afecta en nada porque me va a seguir dando la raíz cuadrada de 13, que va a ser 3,6. O sea, acá queda demostrado algebraicamente que los módulos siguen siendo los mismos, coincidiendo con lo que sería la gráfica y la definición de un vector opuesto. Otro concepto que vamos a definir previamente es el concepto de vector conjugado. Dado un vector A, su conjugado le vamos a llamar A, pero arriba le vamos a colocar un segmento para indicar que estamos hablando de su conjugado. Es decir, si yo tengo el vector A que tiene componentes AX, AY, su conjugado va a ser aquel que la componente según el eje de las X sigue siendo AX, pero el que cambia de signo es la componente del eje de las Y. Para verlo gráficamente o en un ejemplo tenemos, si tengo el vector A que de componente 3,2, su conjugado va a ser la componente X sigue siendo la misma,
pero lo que cambia es el signo de la componente del eje de la y, o sea, en este caso va a ser menos 2. Si calculamos el módulo en ambos casos, ¿sí? Observamos que el módulo es 3,6, o sea que el módulo, por el hecho de cambiar el signo de una de las componentes, no se modifica. Bien, ahora vamos a verlo esto gráficamente. El vector A tiene componente 3, 2, o sea, me voy a mover 3 lugares, subo 2 y puedo trazar mi vector A. Y mi vector conjugado va a ser de componente 3 en el eje de las X y 2 negativo, o sea, me voy a mover 3 lugares y voy a bajar 2 lugares. Y puedo trazar mi vector conjugado de A, ¿sí? Como observamos de la gráfica, en este caso los módulos son los mismos, pero la dirección en este caso cambia, y su sentido por supuesto también. Entonces, en este caso, el vector conjugado, lo que tenemos que tener presente, que lo único que se mantiene constante es su módulo, pero de ahí la dirección y el sentido se ven modificados. Bien. Como paso siguiente, vamos a entrar a desarrollar el tema operaciones entre vectores. Y más precisamente, vamos a ver la operación de suma, pero desde el punto de vista de un enfoque algebraico. Algebraico quiere decir que no es a través de una gráfica, sino que es a través de una expresión matemática. Entonces vamos a partir de dos vectores A y B. Son dos vectores cualquiera. Para sumar algebraicamente ambos vectores, debemos sumar cada componente entre sí. ¿Sí? Entonces, acá me están diciendo cuál es el procedimiento que yo debo seguir para hacer la suma de dos vectores. Entonces, si yo tengo el vector A que tiene componente AX y AI, y el vector B que tiene componente BX y BY, si yo necesito hacer la suma de esos dos vectores, o sea, el vector A más el vector B, por definición lo que debo hacer es tomar la componente X del vector A y sumarla a la componente X del vector B. Y voy a obtener acá la componente de un tercer vector. Lo mismo debo hacer con las componentes según el eje de las Y. Tomo la componente Y del vector A y la componente Y del vector B y la sumo. Y obtengo, ¿sí?, la segunda componente de un vector R. Vector R quiere decir que es un vector resultante. Bien, entonces acá podemos sacar la conclusión, o sea que la suma de dos vectores me da como resultado otro vector que en este caso vamos a llamar R, ¿sí? Donde las componentes de ese vector la voy a obtener haciendo simplemente la suma de las componentes tanto de A como de B, según cada eje en particular, o sea, según el eje de las X y según el eje de las Y. Vamos a ir a un ejemplo para poder entender un poco más este tema. Entonces vamos a considerar el ejemplo 1, en donde el vector A tiene componentes 4, menos 1 y el vector B tiene componentes 2,4. Y me piden que yo realice la representación, que realice la suma de ese vector A más B y luego realice la representación gráfica de los vectores que están en juego, es decir, debo representar gráficamente el vector A, el vector B y el vector que voy a obtener como resultante de esa suma. Bien, bueno, antes de pasar a la gráfica vamos a ver lo que vimos algebraicamente en la definición anterior, es decir, tengo el vector A, lo tengo que sumar con el vector B, es decir, este sería el vector A, las componentes de A más esta la componente del B, y por definición lo que tengo que hacer es tomar la componente X del vector A, sumarla con la componente X del vector B. Y obtenemos acá la primer componente del vector resultante. Lo mismo hago con el eje de las Y, menos 1 más 4. Menos 1 más 4. Y obtengo que las componentes del vector resultante va a ser 6,3. Bien. Ahora vamos a verlo esto desde el punto de vista gráfico para entender un poco más el concepto de suma de vectores y que nos va a permitir
desarrollar el tema que sigue, que sería la suma de vectores desde el punto de vista gráfico. Entonces, en primera medida vamos a representar gráficamente el vector A, que dijimos que es el componente 4,1. Me voy a mover 4 lugares según el eje de las X, voy a bajar un lugar según el eje de las Y y voy a poder trazar allí mi vector A, o sea que este sería mi vector A. Luego, mi vector B tiene componentes 2, 4. Me voy a mover 2 lugares según el eje de las X, voy a subir 4 lugares según el eje de las Y y voy a trazar allí mi otro vector que sería el vector B. Bien. Y por último voy a graficar también mi vector resultante que me da componente 6, 13. Me voy a mover 6 lugares según el eje de las X y voy a subir 3 según el eje de las Y y puedo así trazar mi vector R que sería la resultante. Bien. Bien. Vamos ahora a hacer un análisis de los módulos de cada uno de los vectores. Si yo calculo el módulo del vector A, va a ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, y eso me da la raíz cuadrada de 17. La raíz cuadrada de 17 es 4,12. Es decir, que si yo agarrara una regla y midiera la distancia que es desde este punto hasta su extremo, debe medir 4,17 centímetros. Bien, si hago exactamente lo mismo con el vector B, me va a quedar la raíz cuadrada de 20, que es 4,47. Si yo puedo lo mido con la regla, esta distancia, ¿sí?, me va a dar 4,47. Bien, lo mismo hago con el vector R, que sería el vector resultante. Calculo el módulo de este vector, que va a ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, que lo tenemos desarrollado acá, me da la raíz cuadrada de 45, y eso sería 6,70. Como podemos ver, ¿sí?, este valor 6,70 sería la distancia que tiene este vector, si lo mido desde este punto a este punto. Bien, ahora lo que debemos tener presente, si es que nosotros nos hubieran preguntado inicialmente, nos hubieran hecho el planteamiento de cuál sería, por ejemplo, la suma del vector A, cuyo módulo mide 4,12, más la suma del vector B, cuyo módulo mide 4,47, normalmente todos pensaríamos que el vector resultante sería la suma de esos dos valores, es decir, 4,12 más 4,47 me daría 8,59. Entonces yo pensaría que el vector resultante debería ser un segmento que mediría 8,59. ¿Sí? Es decir, la distancia de acá hasta acá sería 8,59, pero sin embargo, en la práctica vemos que esa distancia es de 6,70. ¿A qué se debe esa diferencia? Esa diferencia está básicamente, tiene su explicación porque tanto el vector A como el vector B tienen direcciones y sentidos opuestos, no son coincidentes. Entonces yo no puedo sumar directamente el vector A más el vector B y para determinar cuál va a ser mi vector resultante. Precisamente esta herramienta de vectores nos permite resolver este tipo de problemas cuando se presentan problemas de aplicación práctica en donde se encuentran en juego magnitudes vectoriales como pueden ser la fuerza, la velocidad, la aceleración, el peso, etc. Entonces acá en este caso, en este ejemplo, podemos ver cuál realmente es la utilidad del tema vectores aplicado a magnitudes de este tipo, magnitudes vectoriales. Entonces, resumiendo, yo no puedo hacer la suma de este vector más este otro vector para decir que la resultante va a ser la suma de ellas, sino que va a depender de cuáles son las direcciones y el sentido que tienen los vectores involucrados. Bien. Bueno, antes de pasar al segundo ejemplo, quiero que observemos bien la gráfica que está acá subrayada en color rojo y que la obtuve simplemente de la graficación del vector A, del vector B y del vector resultante. Ahora, por este extremo voy a trazar una línea que va a unir con el extremo del vector A.
Lo mismo que por este extremo voy a trazar una línea que va a unir con respecto al extremo del vector A. Entonces, si observamos, se forma una figura que tiene 4 lados, ¿sí? En donde este lado que está acá es paralelo con este que está acá. Y este lado que está acá es paralelo con este otro que está acá. Esa figura se llama paralelogramo y nos va a permitir entender o aplicar esta herramienta, el paralelogramo, para resolver la suma de vectores cuando se encuentran aplicando, esta regla, la regla del paralelogramo. Bien, bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo y en este caso el vector A tiene componente 3, 0, el vector B tiene componente 5, 0, o sea, si ustedes observan y hacen la sumatoria de esos vectores, voy a obtener un vector resultante en donde la componente va a tener solamente componentes según el eje de las X, o sea, 3 más 5, ¿sí? Va a ser 8, y según el eje de las Y va a ser 0 más 0. Entonces voy a obtener un vector resultante de 0,0. Si yo calculara el módulo de cada uno de los vectores, el vector A me va a dar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso me queda la raíz cuadrada de 9 más 0, o sea 3. Lo mismo por su lado, encontremos el módulo del vector B, que va a ser la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 0 al cuadrado. Me va a quedar 25 más 0, o sea, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y por otro lado, calcular el módulo del vector resultante. En este caso, me va a quedar 8 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, es la raíz cuadrada de 64 que me da 8. Fíjense en ustedes que si sumamos el módulo vector A, que es 3, con el módulo vector B, que es 5, me da 8, que en este caso coincide con el vector resultante. ¿Y eso por qué? Porque precisamente tanto el vector A, que se encuentra sobre este eje, que mide componente 3, 0, como el vector B, que se encuentra sobre el mismo eje, que mide que tiene componente 5, 0, ¿sí? Y si hago la suma, voy a obtener un vector resultante, ¿sí? Que va a tener componente 8, 0. Para que lo veamos más, porque acá sobre este eje estarían representados los tres vectores, tendríamos entonces el vector A, que mide 3, el vector B, que mide 5, y el vector resultante va a ser la suma, en este caso, de 3 más 5, que va a ser 8. En este caso sí coincide que la suma de los vectores las puedo directamente hacer la suma de ambos módulos, pero eso pasa porque en este caso los vectores tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Pero en el caso del ejemplo que vimos anteriormente, en el ejemplo 1, al tratarse de vectores que tienen distintas direcciones, no podemos hacer una suma directa de los módulos para encontrar la resultante, sino que eso va a depender, ¿sí?, de cuál sea la dirección y el sentido que tenga cada uno de ellos. Como última medida, vamos a ver ahora en esta oportunidad el tema resta de vectores. Y dicen que sean A y B dos vectores cualquiera, para restar algebraicamente ambos vectores debemos restar cada componente entre sí. Es decir, si yo tengo la componente del vector A, que es AX y AY, y tengo el vector B, que tiene componente BX y BY, y necesito hacer la resta de ambos, lo único que debo hacer es restar la componente X del vector A con la componente X del vector B, la componente Y del vector A con la componente Y del vector B, y voy a obtener como resultante un nuevo vector que le vamos a llamar también R. Vamos a ir a un ejemplo 1, y donde tengo el vector A que tiene componente 5, 5, y el vector B tiene componente 2, 2. Y me piden realizar la resta de esos dos vectores. Entonces, tengo el vector A menos B, sería este es el A, menos el B. Restamos las componentes de cada vector, tendríamos 5 menos 2, 5 menos 2, o sea que obtengo como vector resultante, ¿sí?, un nuevo vector que tiene componente 3,3. Bueno, vamos a pasar ahora a un último ejemplo, un ejemplo 2, que este ya lo vamos a analizar ahora, ¿sí?, desde el punto de vista gráfico.
para poder entender un poco y que nos sirva para resolver luego la resta de vectores desde el punto de vista gráfico. Y vamos a considerar que el vector A tiene componente 3, 4, el vector B que tiene componente 5, 1, y me piden realizar la resta de esos dos vectores, o sea, el vector A menos el vector B. Restamos cada componente entre sí, o sea, tendríamos 3 menos 5 según el eje de las X y 4 menos 1 según el eje de las Y. Y obtenemos como resultante un vector R que tendríamos la componente según el eje de las X va a ser 3 menos 5, o sea, menos 2. Y según el eje de las Y va a ser 4 menos 1, o sea, 3. Vamos a graficarlo y a ver si podemos sacar alguna conclusión. Bueno, mi vector A tiene componente 3, 4. Me voy a mover 3 lugares, voy a subir 4 lugares y voy a poder trazar mi vector A que está acá, que estaría en esta parte. Mi vector B tiene componente 5, 1, o sea, me voy a mover 5 lugares según el eje de las X. Voy a mover un lugar hacia arriba y voy a poder trazar mi vector B. Bien. Y por último voy a graficar mi vector resultante, que en este caso me dice que es menos 2, 3. O sea, me voy a mover 2 lugares según las X y voy a subir 3 lugares según el eje de las Y. Y voy a obtener allí mi vector resultante. Bien. Si lo hacemos el análisis desde el punto de vista de los módulos de un vector, el módulo de vector A, calculamos el módulo de vector A, va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso me da la raíz cuadrada de 25, que sería 5. Y si calculamos el módulo de vector B, va a ser 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso va a ser la raíz cuadrada de 26, que va a ser 5,1, ¿sí? Y por otro lado, si calculo el módulo del vector R, va a ser menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Y eso me da la raíz cuadrada de 13, o sea, 3,6. Entonces, intuitivamente, si nosotros nos dijeran, como en el caso de la suma, ¿cuál sería la resultante de la resta de dos vectores? Si en este caso, fíjese, el módulo del vector A mide 5 y el otro mide 5,1. O sea, fíjense en ustedes, si yo hiciera la resta, sería un valor 0,1. O sea, es un valor, me debería dar un valor muy chico, o sea, una diferencia muy chica entre el resultado de esa resta. Pero sin embargo, en la práctica el vector resultante no mide 0,1, sino mide 3,6. Así que yo midiera esta distancia es de 3,6 y no de 0,1. Y eso es precisamente porque, como en el caso de la suma, los vectores no son coincidentes en dirección y en sentido. Entonces no puedo hacer, digamos, una resta directamente de los módulos para decir que la resultante sería la diferencia de ellos, sino que debo llevarlo a la práctica, a la gráfica, para ver cuál es el valor del mismo. Bien. Paso siguiente, y a los fines de que nos sirva para el desarrollo de los temas que siguen, que es, digamos, suma y resta de vectores, pero desde el punto de vista gráfico, si observamos esta gráfica que dijimos, donde teníamos representado el vector A, donde teníamos representado el vector B y donde tenemos representado el vector R, si yo trazo una línea que una los extremos de estos dos vectores, ¿sí? Si ustedes trazan una línea que une ambos vectores, ese vector van a obtener allí un nuevo vector que, si ustedes observan, es paralelo con el vector que está acá, ¿sí? Y si ustedes miden esta distancia que está acá y la comparan con esta, también tiene la misma distancia, o sea, tienen el mismo módulo. Entonces, si desde el punto a mí me pidieran encontrar la resultante de un vector desde un punto de vista gráfico, lo que podría utilizar, digamos, como primera medida es simplemente unir los extremos de ambos vectores, ¿sí? Y allí estaría obteniendo el vector resultante de esa resta de vectores. ¿Estamos? De tal forma que la flecha va a apuntar siempre hacia el vector A, es decir, hasta el vector minuendo. Minuendo, acuérdense que siempre es el primer elemento de la resta. O sea, tenemos el minuendo y tenemos el sustraendo.
como acá estamos haciendo A menos B, el A sería el minuendo y el B sería el sustraendo. Entonces, la flecha siempre va a apuntar del vector hasta el minuendo, o sea, el vector A en este caso particular. Bueno, muchas gracias chicos, les agradezco su tiempo, nos vemos en otra oportunidad.